Hola mi gente linda, bienvenidos a tu canal de cocina, El Citas Kitchen. Hoy te traigo una receta espectacular, pollo a la naranja. Pero no es cualquier pollo a la naranja, es mi versión crocantica y llena de sabor. Así que acompáñame porque te voy a enseñar cómo prepararla paso a paso. Primero vamos a trabajar con los contramuslos de pollo. Aquí tengo 4 contramuslos sin el huesito ni la piel. Vamos a cortarlos en pedacitos pequeños. Así se cocina más rápido y absorbe mejor todos los sabores. Para sazonar el pollo le añadimos una pizquita de pimienta molida, 2 cucharadas de salsa de soya y una cucharadita de aceite de ajonjolí. Lo ideal sería dejarlo marinar por al menos media hora, pero si tienes más tiempo te recomiendo que lo dejes marinando en la nevera de un día para otro. Mientras tanto, sigamos con el resto de la receta. Vamos a preparar la mezcla para empanizar. En un recipiente mezclamos 1,5 tazas de harina, la que estoy usando es harina de todo uso. Media taza de maicena y aquí un truquito. Adicionamos una cucharadita de polvo de hornear para lograr una textura más crujiente en el pollo. También adicionamos una pizquita de sal y una pizquita de pimienta molida. A esto le añadimos un huevo y una taza de agua que viene siendo 240 mililitros para que la masa quede espesa. Y la masa debe quedar así como lo estás viendo en este video. Una vez que nuestra masa esté lista, añadimos los pedacitos de pollo y los cubrimos bien con esta mezcla. Lo que queremos es que cada pedacito esté bien cubierto con la masa. Eso es lo que le dará esa textura crujiente. Ahora, en un sartén con suficiente aceite caliente, vamos a freír los pedacitos de pollo. Es importante no echar muchos pedazos a la vez, solo unos cuantos para que no se toquen entre ellos y puedan cocinarse parejito con el empanizado. Si se tocan, se pueden pegar, así que dale su espacio. Los dejamos fritar por unos 4 a 5 minutos o hasta que estén bien doraditos por fuera y cocidos por dentro. Mira cómo se van poniendo de doraditos. Recuerda que la lista de ingredientes de esta receta te la estoy dejando abajo en la cajita de descripción. Y si te está gustando este video, no olvides darle dedito arriba y suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo de las ricuras que compartimos semanalmente. Así de doraditos y crujientes se ven nuestros pedacitos de pollo. Por dentro están cocidos y jugositos. Ahora vamos a preparar la salsa de naranja. Aquí tengo varias naranjas y lo primero que haremos será rallar la cáscara. Asegúrate de no rallar la parte blanca de la naranja, ya que puede darle como un sabor amargo a nuestra salsa. Una vez que tenemos la ralladura, vamos a exprimir nuestras naranjas para tener una taza de jugo. El jugo fresco es lo que hace que esta receta sea más deliciosa. A este jugo de naranja le añadimos una cucharada de salsa de soya, 2 cucharadas de vinagre de arroz, 2 cucharadas de vino chino y 5 cucharadas de azúcar. Este vino es opcional, yo lo estoy usando porque a mí me encanta usarlo en este tipo de recetas. Mezclamos bien para que todo se integre. Para espesar la salsa vamos a mezclar una cucharada de maicena con 2 cucharadas de agua hasta que se disuelva completamente. Esta mezcla será clave y es un truquito para tener una textura tipo sirope, que es lo que estamos buscando. En un sartén calentamos 2 cucharadas de aceite y agregamos 2 dientes de ajo que estén bien machacaditos y una cucharada de jengibre rallado y picado finamente. Los dejamos dorar por al menos unos 30 segundos y ten cuidado de que no se vayan a quemar. Añadimos la mezcla del jugo de naranja y dejamos que hierva a fuego medio bajo por al menos unos 5 minutos. Aquí es cuando se va formando ese sabor tan especial. Si te gusta un toque picantico, puedes agregar media cucharadita de pimiento rojo triturado. Esto es opcional, pero le dará un toque increíble al pollo. Dejamos cocinar unos 30 segundos más y ahora agregamos la mezcla de maicena con agua y dejamos que la salsa espese. Aquí te doy otro truquito. Cuando pases la cuchara por la sartén y veas que se forma una línea así como esta,
sabrás que tu salsa está en el punto perfecto tipo sirope. Y justo antes de apagar el fuego, añadimos la ralladura de naranja para darle un toque extra de sabor y frescura a nuestra salsa. Y ya tenemos nuestra salsa de naranja lista. Y ahora tenemos dos opciones. La primera es añadir el pollo frito directamente a esta salsa. Con una sola fritura, el pollo quedará suave, bien cubierto con la salsa y jugosito por dentro. La segunda opción, que es la que yo voy a usar en esta receta, es fritar el pollo por segunda vez. Esto lo hacemos con el aceite más caliente y por menos tiempo para que el pollo quede aún más crujiente por fuera. Y mira cómo queda el color de doradito. Lo sacamos del aceite y lo ponemos en la rejilla para que escurra el exceso de grasa. Y ahora sí, lo mezclamos con nuestra deliciosa salsa de naranja. Mezclamos todo muy bien para que el pollo absorba los sabores de esa salsita. Esto huele delicioso. Se siente el olor de la naranja con el ajo y el jengibre. No veo la hora de probar este pollo. Si te gustó este video, no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de las recetas que estoy compartiendo semanalmente. Y si conoces a alguien que le guste el pollo tanto como nosotros, comparte este video para que también puedan disfrutar de esta deliciosa receta. Buen provecho, mi gente linda. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Este pollo a la naranja quedó súper rico, crocantico por fuera y jugosito por dentro. Te lo recomiendo.